Auditorio amable, como siempre agradeciendo su generosa atención, que descuiden su tiempo por venir a oír un poco de cosas del pasado, que muchas veces se va olvidando, aunque sea lo inmediato, se olvida. Por eso ahora vamos a tocar la historia de Sonora desde el punto de vista de los gobiernos que ha tenido nuestro estado entre 1979 y el año 2003. Son cuatro gobiernos: el doctor Samuel Ocaña García, el ingeniero Rodolfo Félix Valdés, el licenciado Manlio Fabio Beltrones Rivera y el licenciado Armando López Nogales. En 1979, con un sector agropecuario todavía poderoso, los agrotitanes que ponían las condiciones en el estado, y era el estado productor de trigo más importante y acá y allá, se da la sucesión de don Alejandro Carrillo Marcor, que había entrado en sustitución del depuesto o que había renunciado Carlos Armando Villaviris Torres. Entonces en 1979 sucede, era presidente de la República, hay que recordar, el licenciado José López Portillo, un hombre que entró con todas las mayores expectativas de hacer un gobierno importantísimo, trascendente para el país, pero desgraciadamente sucedieron cosas al final de su gobierno que desmerecieron. Sin embargo, en Sonora las condiciones políticas estaban dadas, se mencionaban a los senadores, Alejandro Sobar Solbaiza, Fernando Mendoza Contreras, Francisco Vizcaíno Murray, gente importante que había sido director del Seguro Social, y el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, era el doctor Samuel Ocaña García, que había sido expresidente municipal de Navojoa y había venido al gobierno del licenciado Alejandro Carrillo Marcor a la subsecretaría de gobierno y había brincado después al partido. Y se decía por aquella época, a fines de 1979, que tenía que, en un momento, 1978, porque el 79 empezó su sexenio, se decía que Samuel lo único que buscaba, como siendo presidente del Comité Directivo Estatal, era una diputación federal. O sea, no lo consideraban peligroso los otros sonantes, valga la expresión. Sin embargo, de una manera sorpresiva, don Alejandro Carrillo manejó las circunstancias y las cosas se pusieron del lado de que él, ungido con la nominación por el dedo del presidente de la República, como era en aquella época, que el doctor Samuel Ocaña García sería candidato a la gubernatura de Sonora para el periodo 1979-1985. Hay que entender que los periodos de gobierno en Sonora se dan a las mitades de los gobiernos federales, no sé si me explique. A la mitad del gobierno de José López Portillo, la primera mitad, viene el cambio en Sonora, entonces 1979, 1985, entonces fluctuó el gobierno de Samuel Ocaña entre la bonanza petrolera hasta 1982, que venía desde 1976 con López Portillo y bajó el petróleo, qué sé yo, pero todavía a Ocaña le tocó ese esplendor económico que tuvimos, y la segunda mitad de su gobierno sería ya con ciertas estrecheces económicas. Sin embargo, el doctor Samuel Ocaña García hizo un gobierno destacado, entre lo que podemos mencionar las siguientes obras que han quedado para siempre en el estado. Él creó 8 parques industriales en el estado, 8 pequeñas presas en lugares de clave que necesitaban el apoyo para que la gente se arraigara a sus comunidades, sobre todo en el interior del estado, y a su vez creó una serie de organizaciones y de instituciones que le dan una especial importancia que no podemos olvidar. La primera de ellos, considero yo, que es el Instituto de Crédito Educativo. Una concepción
venida de Colombia, retomada por ahí en Guanajuato y retomada después en el Istmo de Cajeme, en donde el licenciado Eduardo Estrella Cedo, que después sería parte del gobierno de Ocaña, como secretario de gobierno al origen, trae esa idea para acá. Ocaña la adopta el Instituto de Crédito Educativo, y el mecanismo original se pensaba, estamos hablando de 1980, 1981, el doctor Ocaña le encarga al ingeniero Armando Hopkins Durazo de que haga la ley, que diseñe más o menos cómo podría ser el crédito educativo en Sonora. Al principio Ocaña lo que quería, y él me lo dijo en una entrevista años después, algunos años después, 15 años después, que él lo que quería era, en un momento dado, apoyar al estudiante de todos los niveles más desprotegidos para que pudieran continuar con sus estudios, y que el padre de familia, por más humilde que fuera, de cualquiera de los oficios más humildes, pudiera sentarse a la mesa todos los días y decirle: mijito, el gobierno del estado de Sonora, por conducto del Instituto de Crédito Educativo, te va a dar una beca para que estudies una carrera y así puedas tener algo de qué vivir con dignidad en tu vida. Pues de hecho lo creó. Samuel no quería que devolvieran el dinero, sin embargo, las circunstancias obligaron a cambiar el diseño y que a su vez se convirtiera en un crédito educativo, que con ciertas ventajas, no como la banca privada ni mucho menos, ¿verdad? Pudiera la familia y el estudiante liquidar su crédito con el cual había podido completar su carrera. Otra de las instituciones importantísimas fue el Colegio de Sonora. El símil del Colegio de México. Él trae un intelectual originario de Tepache, Sonora, Gerardo Cornejo Murrieta, que había tenido una relevante trabajo dentro de la UNESCO, cuestiones de orden cultural por todo el mundo, y Gerardo abriría como rector el Colegio de Sonora en 1981, y pues el colegio está consolidado actualmente como una institución muy importante. Otro de las organizaciones que creó Samuel Ocaña fue Radio Sonora, que es una obligación cotidiana estarle escuchando porque existe una gran afinidad entre la radio y la comunidad sonorense. Otro sería Telemax, o sea, haber adquirido una cadena televisiva privada, convertirla en el Estado y tener un canal de televisión exclusivo, el gobierno. Otra institución, podríamos comentar, que fue el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. El CESU es una universidad importante que recientemente, hará unos 6, 8, 10 años, cambió de nombre a Universidad Estatal de Sonora. Pero Samuel le dio el origen a esta universidad, que se fue enraizando en diversas partes del estado. Por otro lado, también pudiéramos referirnos al Centro Ecológico de Sonora, un concepto que cuando empezó a nacer, cuando se creó, no estábamos muy conscientes de lo que era. Sin embargo, empezaron a llegar animales de todas partes del mundo, traídos específicamente para que fuera su hábitat aquí al sur de la ciudad de Hermosillo, y evidentemente un atractivo para toda la gente del noroeste de poder ir y ver en un hábitat similar donde se envolvían animales como leones, como lobos, víboras, toda clase de fauna. Curiosamente también pudiéramos hablar de los edificios del CUM, los estadios, la alberca olímpica, también el Palacio Administrativo, que hoy es la sede del Palacio de Justicia del Estado de Sonora, o sea, del Poder Judicial del Estado de Sonora, y también pudiéramos mencionar a el Centro de Investigación en Desarrollo en Alimentos, el CIAD, tengo entendido, que también se creó durante el sexenio de Samuel Ocaña y que tiene una importancia en varios estados de la República por sus investigadores de primerísima calidad que han podido diseñar tanto en mejorar ciertos procesos
de distribución o de organización de los que se dedican a producir alimentos. El gobierno de Samuel Ocaña, pudiéramos decir que tuvo algo que nadie ha podido superar. Le encargó al licenciado Sergio Calderón Valdés que, unido a Heriberto Aja Carranza, Ernesto López Riesgo y algunos otros amigos, se dieran a la tarea de buscar en la historiografía, o sea, la historia escrita de Sonora, que no había posibilidades de acceder a ella más que haciendo reediciones, y Samuel tomó un programa en que se reeditaron 50 obras de la historia de Sonora, importantísimas, todas ellas, que fueron de un agrado inmediato, y a su vez la historia general de Sonora, que fue una de las primeras a nivel nacional que tiene, que se llevó a cabo entre organizaciones estudiantiles de este género: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Antropología y de Historia, el Colegio de Sonora, la Universidad de Sonora, la Sociedad Sonorense de Historia. El coordinador del proyecto fue el hombre capaz, indiscutiblemente, porque llevé una gran amistad con él, y cosa que me enorgullece, del ingeniero Armando Hopkins Durazo, quien participó como coordinador de este proyecto. El doctor Ocaña le correspondería un momento económico de Sonora curioso, donde la cuestión agropecuaria empezaron los agricultores y ganaderos estamos hablando de 1979-85, a recibir aumentos en los productos que necesitaban: semillas, fertilizantes, comida para ganado, para la salud, medicina. Entonces subieron los insumos. La CONASUPO dejó ser la garante de los precios para regular y que las subsistencias populares, como era su nombre, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, no subieran, para que el pueblo tuviera acceso a ellos, y a su vez también que empezó el Estado a girar hacia un concepto de orden industrial estrictamente. ¿Y por qué? Porque Ocaña, en su sexenio, apoyado por personajes de la iniciativa privada como Guillermo Tapia Calderón, trajeron a Sonora, al parque industrial, a unos terrenos aledaños ahí, a una planta ensambladora de la Ford Motor Company de México, que vino a detonar a Hermosillo y a quitarle un contexto de orden agradable, de comunidad relativamente chica, y le dio esa dimensión internacional. Indiscutiblemente que el gobierno de Ocaña se conceptúa dentro de estas circunstancias, por lo tanto, y sobre todo en materia editorial, indiscutiblemente que no lo han podido superar ningún otro. Esta es la primera fase. La próxima semana, con todo gusto, hablaremos para emparejar lo que mi librito nomás había llegado hasta el proceso de Eduardo Burs Castelo 2003-2009, hasta el inicio del proceso de Eduardo Burs.